¿Cuándo una estrella del regional mexicano termina bajo la mira de la inteligencia financiera? ¿Qué hay detrás de una finca multimillonaria adquirida en efectivo, con sótano blindado y sensores antiespionaje? ¿Y qué clase de cantante necesita inhibidores de drones y garage para 9 vehículos blindados? Todo eso dejó de ser preguntas retóricas cuando un convoy de agentes federales irrumpió sin aviso en una propiedad registrada a nombre de Ángela Aguilar. No fue un rumor, fue un cateo oficial. Y lo que hallaron adentro dejó claro que esto no era un simple error contable. La finca, ubicada en Tlajomulco, Jalisco, no era una casa común. Ni siquiera era una mansión de lujo al uso. Era un búnker. Tenía sistema de reconocimiento facial en el acceso, sótano climatizado, una piscina con tecnología de defensa contra cámaras térmicas, inhibidores de señal, servidores internos y cámaras ocultas. Una estructura más propia de un narcotraficante que de una cantante juvenil. ¿Qué se escondía ahí? Documentos, discos duros, teléfonos encriptados, agendas manuscritas, una caja fuerte con más de $300,000 en efectivo y 2 relojes con valor de 2 millones de pesos cada uno. Uno de esos relojes había sido regalado por un empresario captado en fotos junto a capos detenidos en Texas. Nada de esto fue improvisado. Fueron 6 meses de vigilancia satelital, triangulación financiera, cruces de datos y escuchas autorizadas. El nombre de Ángela apareció en un documento filtrado a la prensa, donde se listaban propiedades adquiridas por estructuras financieras relacionadas con el CJNG. El escándalo ya no era una especulación, tenía dirección, nombres, firmas y flujos bancarios. En ese documento, Ángela no figuraba como operadora directa, pero sí como beneficiaria de un fideicomiso vinculado a Ricardo El Castor R., operador financiero del cártel. El Castor tenía años utilizando figuras públicas como fachada para esconder propiedades estratégicas. Su método era quirúrgico: buscar artistas con buena imagen, ofrecer protección o beneficios económicos, registrar casas, empresas y vehículos a su nombre y desaparecer. El caso de Ángela encajaba con ese patrón. Una finca de más de 25 millones de pesos pagada en una sola exhibición, sin crédito, sin hipoteca, sin herencia, solo efectivo. Y no era la única propiedad. La unidad de inteligencia financiera ya tiene ubicadas al menos otras 3, una en Puerto Vallarta, otra en Polanco y otra más en San Antonio, Texas. Todas con el mismo patrón: adquisición directa, remodelación inmediata, uso intermitente y 0 registros de renta o actividad comercial. Casas vacías con sistemas de seguridad de nivel militar. ¿Qué artista necesita eso? La pregunta que todos se hacen ahora no es si la cantante sabía, es ¿qué más hay detrás del nombre Ángela Aguilar? ¿Quién firmó por ella? ¿Y quién más usó su imagen como escudo? Porque esta historia, lejos de terminar con el cateo, apenas está comenzando. Y el ruido que suena ya no es el de una canción, es el de una estructura financiera colapsando bajo la presión de la justicia. Ricardo R., alias El Castor, no es un sicario, no es un jefe de plaza, es mucho más peligroso. Es el cerebro financiero detrás de una red que ha movido millones para el CJNG sin necesidad de levantar un arma. Su rostro no aparece en narcocorridos, pero su firma está detrás de fideicomisos, contratos, remodelaciones y empresas fantasmas. Y su método es limpio, elegante, casi invisible.
utiliza la imagen de figuras públicas para legalizar dinero sucio. La finca de Tlajomulco era solo una de tantas pantallas. En el expediente FED/SAP/2025 se detalla cómo el fideicomiso vinculado a Ángela Aguilar recibía fondos desde cuentas en Suiza, que pasaban por Panamá y llegaban a México como pagos por promoción musical. Pero no era promoción, eran depósitos camuflados. El dinero terminaba en gastos de remodelación, mantenimiento, adquisición de terrenos y pagos a empresas de seguridad privadas, todo bajo la cobertura de contratos de representación y marketing. La UIF confirmó que la cantante firmó al menos 3 documentos donde autorizaba movimientos de esos recursos. No se trataba de una víctima inocente. Tenía conocimiento, estampó su rúbrica, validó con datos biométricos, y eso cambia por completo el marco legal. No la convierte automáticamente en culpable, pero sí la coloca en la categoría de figura de interés directo, con capacidad de ser llamada a declarar bajo juramento. Uno de los contratos más comprometedores fue firmado en 2023, en Malta, a través de una empresa fachada que, en papel, ofrecía servicios de booking internacional. En la práctica, esa empresa no tiene empleados, no genera facturas reales, no tiene sede física, pero recibió depósitos superiores a los 5 millones de euros en menos de 8 meses. Y desde ahí, parte del dinero llegó a una constructora en Guadalajara encargada de renovar la finca de Ángela. La estructura estaba diseñada para resistir auditorías superficiales, contratos en inglés, cláusulas opacas, representantes con nombres comunes, paraísos fiscales de por medio. Pero lo que no anticiparon fue una filtración, una imagen captada por dron en la que se ve a el castor entrando por la puerta trasera de la finca con un maletín. Esa imagen, enviada de forma anónima, activó la alerta. 24 horas después se aprobó el operativo. No fue una redada masiva, fue una operación quirúrgica. Entraron sin previo aviso, incautaron dispositivos, desconectaron servidores internos, aseguraron libretas manuscritas con nombres que ya están bajo análisis. Y lo más delicado, hallaron cheques firmados a nombre de empresas inexistentes, cheques con la firma de la propia Ángela. Y mientras eso ocurría, el castor ya había salido del país. Según Inteligencia Federal, usó una identidad falsa, abordó un vuelo privado desde una pista clandestina en Chiapas y se perdió. Su fuga no fue casual, fue orquestada. Alguien le avisó, y eso implica una fuga de información al más alto nivel. Lo que comenzó como una línea de investigación por lavado, ahora apunta hacia un entramado más peligroso: protección institucional. Porque si el castor operaba con esa libertad, si entraba y salía de propiedades sin ser molestado, si podía mover millones a través de contratos sin fiscalizar, es porque alguien más estaba tapando el rastro. Y ese alguien no es una cantante, es una red. El escape de El Castor no fue casual ni solitario. En las investigaciones, emergen números telefónicos vinculados a 2 exfuncionarios del gobierno estatal de Jalisco. Uno, exsecretario de Desarrollo Económico. El otro, asesor de imagen en campañas políticas recientes. Ambos con llamadas frecuentes y prolongadas con El Castor y con personas del círculo cercano a Ángela. ¿Por qué funcionarios vinculados al poder económico y político tienen comunicación directa con operadores del CJNG? Esa es la pregunta que ya ronda en los despachos de la Fiscalía. Pero el misterio se complica aún más al descubrir que esos mismos números aparecen en las agendas y dispositivos electrónicos incautados
a figuras del espectáculo que han compartido escenarios con Ángela. No se trata solo de coincidencias, sino de una red compleja donde se cruzan intereses artísticos, políticos y criminales. El CJNG habría utilizado estas conexiones para infiltrarse en licencias, contratos y permisos, especialmente en tiempos críticos como la pandemia, cuando conciertos fueron autorizados para algunos selectos, mientras el resto del país permanecía cerrado. Entre los involucrados hay un exfuncionario que gestionó licencias para conciertos de la cantante justo cuando el semáforo epidemiológico prohibía eventos masivos. ¿Favor político o pago por servicios? Los indicios apuntan a una operación cuidadosamente planeada, donde el lavado de dinero y la influencia política se entrelazan. Pero el escándalo no se queda en Jalisco. La investigación ya tiene alcance nacional. Se sospecha que parte del dinero lavado a través de estas propiedades y contratos se utilizó para financiar campañas electorales, lo que podría desencadenar una crisis política de gran magnitud. El uso de artistas como pantallas para canalizar recursos ilícitos hacia políticos es una estrategia conocida, pero rara vez se prueba con documentación concreta. En las agendas incautadas aparecen nombres de políticos activos, incluyendo senadores y diputados con vínculos a comisiones culturales, quienes han estado ligados públicamente a la familia Aguilar. Esta cercanía que antes se celebraba como parte de la élite cultural, ahora suena a pacto oscuro y posible tráfico de influencias. La industria del entretenimiento, en apariencia glamorosa y alejada del poder, se muestra ahora como un terreno fértil para operaciones ilegales. Artistas, productores, empresarios y funcionarios forman parte de un ecosistema donde la imagen pública sirve de escudo, la complicidad es moneda corriente y la corrupción el idioma común. El caso de Ángela Aguilar y su círculo no es una excepción. Es un ejemplo de cómo el crimen organizado ha aprendido a usar el espectáculo para legitimar capitales y expandir su influencia. Una maquinaria silenciosa que aprovecha la fama, el dinero fácil y la impunidad para tejer redes que sobrepasan las fronteras del narcotráfico tradicional. Y mientras la investigación avanza, la sociedad empieza a cuestionarse: ¿cuántos más están involucrados? ¿Hasta dónde llega esta red? Porque una cosa es cierta: cuando la música se mezcla con la política y el crimen, el daño trasciende escenarios y auditorios para llegar hasta las instituciones mismas que deberían proteger al país. Después del cateo, la presión no solo vino de los agentes federales con órdenes de captura y aseguramiento. La Unidad de Inteligencia Financiera, UIF, entró en escena con toda la fuerza del sistema. No llegó a revisar simples gastos, vino a desmenuzar cada movimiento bancario, cada transferencia, cada contrato, porque cuando la UIF habla, las cosas cambian de nivel. En los primeros informes, la UIF ya logró congelar 6 cuentas vinculadas a Ángela y su fideicomiso, 3 en México y 3 en Estados Unidos, todas con movimientos millonarios sospechosos que coinciden con fechas de conciertos, presentaciones y campañas del artista, pagos que no tienen justificación fiscal clara y que despiertan una alerta roja inmediata. El Servicio de Administración Tributaria no tardó en responder. Su comunicado fue breve, pero demoledor. Se detectaron inconsistencias graves en las declaraciones fiscales entre 2022 y 2024. En términos técnicos, eso significa evasión fiscal, ocultamiento y subdeclaración de ingresos. Es un terreno peligroso para cualquier figura pública, pero más aún cuando la Fiscalía Especializada en Delincuencia Organizada ya tiene una carpeta abierta. Los abogados y asesores legales de Ángela intentaron calmar las aguas con una versión de desconocimiento y confusión contable. Pero las evidencias se acumulan.
Firmas en contratos internacionales con empresas en paraísos fiscales, pagos triangulados, registros notariales de compra en efectivo por decenas de millones y hasta imágenes de cámaras de seguridad que muestran al artista supervisando remodelaciones en la finca bajo investigación. No es un simple descuido o ingenuidad, es un entramado financiero sofisticado con operadores, cerebros y cómplices. Y el que piense que la responsabilidad solo recae en la cantante, no ha entendido el tamaño del problema. Mientras tanto, la prensa rosa mantiene el silencio o intenta minimizar el caso, enfocándose en rumores y mensajes vacíos en redes sociales. Pero el público empieza a dividirse. Por un lado, quienes defienden a capa y espada la imagen conocida de Ángela. Por otro, quienes conectan puntos y exigen respuestas claras, porque no se puede justificar un tren de vida tan alejado de los ingresos declarados. Este es un golpe directo a la industria del entretenimiento, a una estructura que durante años ha operado con opacidad y silencio cómplice. Y aunque la batalla legal apenas inicia, queda claro que no se trata solo de un caso más de lavado de dinero. Es un llamado de atención sobre cómo el narco y la corrupción han permeado hasta los niveles más visibles del espectáculo. El problema no es solo Ángela Aguilar. Lo que está en juego es un ecosistema mucho más grande y complejo que ha permitido que su nombre e imagen se usen, con o sin su consentimiento, para lavar dinero y proteger capitales del narco. La investigación ahora se extiende más allá de la finca, abarcando a socios, patrocinadores y colaboradores cercanos. Ya hay al menos 4 figuras del entretenimiento bajo la lupa: un productor musical, una influencer de moda, un empresario ligado a eventos masivos y un exfuncionario que facilitó licencias para conciertos durante la pandemia, mientras la mayoría de los eventos estaban suspendidos por decreto. Nadie quiere hablar de eso en público porque la comodidad mediática prefiere reducir el caso a un escándalo pasajero, una polémica de farándula. Pero no hay paparazzis, hay agentes federales. No hay memes, hay informes confidenciales en manos de fiscales implacables, porque este no es un error administrativo cualquiera, es una señal de cómo el crimen organizado evolucionó. Ya no manda sicarios, ahora manda asesores fiscales. Ya no construye túneles, construye redes legales sofisticadas. Mientras la discusión pública gira en torno a si Ángela sabía o no, el verdadero operador financiero apodado El Castor ya habría escapado del país con pasaporte falso y un vuelo privado desde una pista clandestina. Se investiga la complicidad interna porque nadie cruza fronteras con documentos apócrifos sin ayuda. En la investigación también aparecen llamadas frecuentes entre operadores del CJNG y exfuncionarios estatales, además de artistas que compartieron escenarios con Ángela. El patrón es claro: una red de financiamiento político usando figuras públicas como fachada. Lo que parecía un caso local en Jalisco ahora se expande a nivel nacional y las implicaciones son mayúsculas. Si se confirma que dinero del narco financió campañas políticas a través de fideicomisos ligados a artistas, estaríamos frente a un escándalo electoral que podría sacudir los cimientos del país. Y sin embargo, la narrativa mediática insiste en minimizar, ignorar o desviar la atención, mientras la Fiscalía y la UIF continúan desentrañando la maraña. Los nombres ya no solo son de artistas o empresarios, ahora en la mira hay políticos con cargos vigentes en el Senado, Cámara de Diputados y comisiones clave. Estos personajes mostraban una cercanía pública con la familia Aguilar, asistiendo a eventos, homenajes y proyectos culturales que podrían haber servido para blindar la red. Porque en México, pocas cosas se hacen sin saber a quién benefician,
y la evidencia apunta a un pacto silencioso entre poder, entretenimiento y crimen organizado, donde la imagen pública es moneda de cambio para proteger intereses oscuros. La realidad es cruda. El espectáculo ya no es solo música y luces, es un tablero de poder donde la corrupción y el narco juegan con piezas que hasta ayer parecían intocables. La realidad que enfrenta la industria del entretenimiento es más profunda y preocupante de lo que parece. El crimen organizado no solo infiltra, compra o manipula. Hoy en día, el narco usa la imagen pública como una herramienta de inteligencia criminal. No hablamos de un cártel improvisado, sino de una organización con alcance internacional, capaz de operar en criptomonedas, infiltrar empresas legales y cooptar instituciones, con un manejo financiero más sofisticado que muchas grandes corporaciones. En este esquema, un rostro limpio y reconocido no es un accidente. Es la pieza clave que permite disfrazar movimientos turbios de dinero y generar cobertura mediática positiva. La industria musical, los eventos y las redes sociales se convierten en plataformas perfectas para que el CJNG y otras organizaciones muevan recursos sin levantar sospechas, camuflados entre contratos de patrocinio, giras y campañas publicitarias. Pero esa imagen pulida tiene detrás un entramado de asesores legales y financieros que muchas veces operan en la sombra, redactando contratos, creando empresas fantasma, manipulando registros fiscales y destruyendo pruebas. El problema es que para muchas figuras públicas, ya sean artistas, influencers o deportistas, el lujo y el brillo se vuelven un blindaje. Mientras más opulenta sea su vida pública, menos preguntas se hacen. Y aunque algunos alegan ingenuidad o desconocimiento, la realidad es que administrar estas estructuras requiere conocimientos y decisiones que no se toman a la ligera. Mientras tanto, cientos de artistas independientes trabajan con transparencia, sin las mismas oportunidades ni protección. Ellos pagan impuestos, viven de sus ingresos reales y jamás podrían justificar un patrimonio como el de Ángela Aguilar sin levantar sospechas. La desigualdad y la injusticia en esta historia son evidentes. La fama y el poder parecen comprar inmunidad y silencio, mientras la mayoría lucha en la sombra. Pero este blindaje ya se está fracturando. La UIF ha congelado varias cuentas bancarias, tanto en México como en Estados Unidos, vinculadas a movimientos sospechosos justo después de conciertos multitudinarios de Ángela. No es coincidencia, es evidencia, y el público, cada vez más dividido, exige respuestas claras. La artista permanece en silencio, mientras su equipo legal intenta controlar la narrativa con mensajes vagos y emojis, pero la estrategia solo alimenta la desconfianza. Cuando una figura pública es señalada en un esquema de lavado ligado a un cártel, la mínima expectativa es transparencia. La ausencia de esa claridad aumenta la presión y el cuestionamiento social. La realidad detrás de la mansión, los relojes de millones y las propiedades blindadas es mucho más cruda que cualquier escándalo mediático. Y mientras los reflectores iluminan la polémica, la investigación avanza sin pausa, con agentes federales, fiscales y agencias internacionales desentrañando una red que va más allá de un solo nombre. El problema que enfrenta la investigación no es solo Ángela Aguilar, sino todo el ecosistema que permitió que su imagen fuera utilizada, con o sin su consentimiento, para lavar dinero y blanquear capitales del crimen organizado. El foco se ha ampliado. Ya no solo se revisan sus finanzas, sino las de sus socios, patrocinadores y colaboradores más cercanos. Hasta ahora, hay al menos 4 figuras del entretenimiento bajo la lupa: un productor musical, una influencer de moda, un empresario ligado a eventos masivos
y un exfuncionario que facilitó licencias para conciertos del artista en plena pandemia cuando el resto de los eventos estaban suspendidos por decreto. Nadie habla de esto abiertamente. Se prefiere reducir el caso a un simple escándalo de farándula, una anécdota desafortunada o una polémica pasajera. Pero aquí no hay paparazzis, hay agentes federales. No hay memes, hay documentos judiciales. No es una campaña en redes, es una investigación con bases sólidas. El crimen organizado ha sofisticado sus métodos. Ya no necesitan armas ni sicarios. Ahora mueven dinero con transferencias y asesorías fiscales. Construyen estructuras legales con la misma precisión que antes usaban para transportar droga. Lo más alarmante, el operador financiero apodado El Castor ya habría escapado del país con un pasaporte falso, usando un vuelo privado desde una pista clandestina en Chiapas. Esto implica conexiones internas dentro del aparato gubernamental, complicidad que va más allá de las fronteras. Además, la investigación detectó llamadas frecuentes entre la finca cateada y números telefónicos vinculados a exfuncionarios del gobierno estatal anterior, uno de ellos exsecretario de Desarrollo Económico y otro asesor de imagen en campañas políticas. ¿Por qué estos funcionarios hablaban con operadores del cártel? ¿Qué relación tenían con figuras del medio artístico que compartieron escenario con Ángela Aguilar? Las conexiones son claras y las coincidencias ya no existen. Todo forma parte de una red compleja que incluso apunta a financiamiento político. Si se confirma la triangulación de dinero del narco hacia campañas electorales usando fideicomisos vinculados a artistas, entonces el escándalo no solo será criminal, sino político y nacional. Aquí no se trata solo de mansiones ni relojes caros, sino de votos, poder y decisiones que afectan a todo México, mientras el dinero se mueve en la sombra. Y mientras tanto, ciertos medios intentan minimizar el asunto, presentándolo como persecución política o campaña de desprestigio. Pero las imágenes, los documentos y los discos duros incautados hablan por sí solos. El silencio no es opción. Mientras la prensa rosa maquilla la historia con versiones oficiales que apelan a la juventud o a la ingenuidad de Ángela Aguilar, la verdad documental se impone. El SAT detectó inconsistencias graves en sus declaraciones fiscales de 2022 a 2024. Evasión, omisión dolosa, subdeclaración y ocultamiento de ingresos. No son errores, son delitos. Ángela no es una ingenua. Ha firmado contratos internacionales, gestionado giras y campañas multimillonarias. Tiene el control de estructuras empresariales complejas y con ello la responsabilidad. Este caso desnuda a una industria que durante años ha preferido mirar hacia otro lado, que ha normalizado la opulencia sin contexto y que ahora se enfrenta a una auditoría implacable. El escándalo crece porque no solo se trata de una artista, sino de toda una red de productores, empresarios, funcionarios y otros artistas que usaron nombres públicos para ocultar dinero sucio. Ya se congelaron cuentas en México y Estados Unidos, todas con movimientos sospechosos vinculados a las presentaciones de Ángela. Mientras algunos defienden la imagen conocida, otros conectan los puntos. Ingresos que no cuadran, lujos inexplicables, donaciones sospechosas. Esta red no es solo local, tiene conexiones internacionales y operativos coordinados con agencias como la DEA y Homeland Security. La caída de esta burbuja mediática va a ser gradual, nombre por nombre, contrato por contrato, cuenta por cuenta. La justicia debe sancionar a culpables y liberar a inocentes, pero la burbuja ya explotó y el brillo que antes cegaba ahora ilumina la opacidad. Este no es solo un escándalo,
Es un llamado para que la industria y la sociedad mexicana enfrenten la realidad. La mezcla entre espectáculo y crimen organizado es más profunda y peligrosa de lo que muchos querían admitir, porque la fama no es escudo, es evidencia. ¿Hasta dónde puede llegar la red de complicidad detrás de la finca de Ángela Aguilar? La respuesta va mucho más allá de una simple propiedad o una estrella del regional mexicano. El verdadero problema es el ecosistema que permitió que su imagen, consciente o inconscientemente, fuera usada como pantalla para lavar miles de millones de pesos. La investigación avanza y ya no solo están bajo la lupa los movimientos financieros de la cantante, sino también los de sus socios, patrocinadores y colaboradores más cercanos. 4 figuras públicas del entretenimiento están siendo analizadas: un productor musical, una influencer de moda, un empresario ligado a eventos masivos y un exfuncionario público que curiosamente facilitó licencias para conciertos durante la pandemia cuando casi todos los eventos estaban prohibidos. ¿Casualidad? Difícil. Aquí ya no se trata de un escándalo de farándula. No hay paparazzis ni comentarios en redes sociales. Hay agentes federales, informes confidenciales y carpetas judiciales repletas de datos que no pueden ignorarse. Esta es la realidad de un crimen organizado que ya no necesita sicarios ni armas. Ahora usa asesores fiscales, estructuras legales complejas y empresas fachada para mover su dinero oscuro con la misma precisión con la que antes traficaba droga. Lo más alarmante es que mientras el debate público se enfoca en si Ángela sabía o no de estas operaciones, el verdadero cerebro financiero, apodado el Castor, ya habría escapado del país. Según fuentes oficiales, utilizó un pasaporte falso y salió por una pista clandestina en Chiapas. Esto no es fuga simple, es una operación con protección interna. La fuga de un operador clave mientras la figura pública queda en el centro del huracán. Además, las llamadas interceptadas revelan vínculos directos con exfuncionarios del gobierno estatal. 2 números telefónicos ligados a un exsecretario de Desarrollo Económico y a un asesor de imagen política aparecen en las agendas del operador del CJ y en las de figuras públicas que han compartido escenario con Ángela Aguilar. ¿Qué tienen en común? Todo apunta a una red de financiamiento político en la que el narco usa figuras públicas como fachada para mover dinero y manipular campañas electorales. Esto ya no es local, es un escándalo nacional con implicaciones que afectan la democracia misma. Sin embargo, la narrativa oficial intenta minimizar el asunto, hablando de persecución política y campañas de desprestigio. Ignoran imágenes, documentos y pruebas que desmienten esas versiones. Las autoridades no se detienen y mientras algunos callan, la Unidad de Inteligencia Financiera ya congeló cuentas en México y Estados Unidos con movimientos sospechosos relacionados con giras y conciertos. Es un patrón demasiado claro para ignorar. La artista mantiene un silencio estratégico, delegando su comunicación a mensajes fríos y calculados por asesores. Pero el público comienza a dividirse. Quienes defienden su imagen y quienes ya conectan los puntos entre ingresos opacos, propiedades millonarias y nexos con el CJN. Nadie puede sostener un tren de vida así sin preguntas, menos con vínculos documentados a personas con antecedentes penales por narcotráfico. Lo que parecía un caso aislado, ahora es una red tejida con contratos internacionales, paraísos fiscales y estructuras empresariales diseñadas para ocultar y blanquear capitales. El entramado incluye abogados, contadores y promotores que han hecho posible este entramado bajo la sombra del espectáculo. Pero esto no termina aquí.
La colaboración con agencias internacionales como Homeland Security revela que el narco mexicano ha penetrado la industria del entretenimiento en ciudades clave de Estados Unidos usando festivales y conciertos como fachadas para lavado. La caída de esta red será lenta pero segura, con nombres y contratos cayendo uno a uno, derribando la narrativa del artista inocente y dejando en evidencia el rostro real del crimen organizado disfrazado de fama y glamour. La historia detrás del cateo a la finca de Ángela Aguilar no solo desnuda una estructura criminal, también revela la cara oculta de una industria que por años prefirió la indiferencia. Ya no hablamos solo de una cantante o de una propiedad millonaria. Hablamos de un sistema que permite que el narcotráfico infiltre sus recursos en la cultura popular sin levantar sospechas, aprovechando la fama, el brillo y el silencio de figuras públicas. El daño va más allá de la reputación. Lo que está en juego es la integridad del país. Porque cuando el narco usa el espectáculo como vehículo, compra influencia, manipula narrativas y extiende sus tentáculos hasta la política.